Hola, mi nombre es Karina, tengo 75 años y vivo aquí en Estados Unidos, pero mi historia comenzó en México, en un pequeño pueblo del estado de Michoacán donde nací y crecí. Lo que les voy a contar hoy es algo que jamás pensé que compartiría con extraños, pero creo que es importante que sepan que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Esta es la historia de cómo mi propia hija me echó de la casa que yo misma había construido con tanto esfuerzo, sin saber que guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Durante años trabajé limpiando casas, vendiendo tamales en la esquina de mi barrio, y ahorrando cada peso que podía. Nadie sabía, ni siquiera mi hija Patricia, que había logrado ahorrar 1.700.000 pesos mexicanos. Esa cantidad representaba toda una vida de sacrificios, de levantarme a las 4 de la mañana para hacer tamales, de limpiar hasta 5 casas por día, de negarme pequeños gustos para poder guardar algo de dinero. Si esta historia te está llamando la atención y quieres saber cómo terminó todo, te invito a que te suscribas a nuestro canal porque tenemos muchas historias reales como esta que te van a emocionar y te van a enseñar que la vida siempre nos tiene sorpresas guardadas. Mi esposo Raúl murió hace 15 años, cuando yo tenía 60 años. Él era albañil y trabajador, pero nunca pudo ahorrar mucho porque siempre surgían gastos inesperados. Cuando se fue, me quedé sola con Patricia, que entonces tenía 30 años y ya estaba casada con un hombre llamado Miguel. Al principio pensé que iba a estar bien, que mi hija me iba a cuidar como yo la cuidé a ella durante toda su infancia y juventud. Patricia siempre fue una niña caprichosa. Recuerdo que cuando tenía 10 años, quería una bicicleta rosa que habíamos visto en la tienda del pueblo. Yo trabajaba en esa época limpiando la casa de la maestra del pueblo, y mi sueldo apenas nos alcanzaba para comer. Pero ella lloraba y lloraba, diciendo que todas sus amigas tenían bicicleta y que ella era la única que tenía que caminar a todos lados. Me las ingenié para conseguir trabajo extra los fines de semana, limpiando la cantina del señor Joaquín, y después de 3 meses pude comprarle esa bicicleta. La cara de felicidad que puso cuando se la di me llenó el corazón de alegría. Pero Patricia nunca aprendió el valor del dinero. Cuando se casó con Miguel, yo pensé que él la iba a ayudar a madurar, pero resultó ser igual de irresponsable que ella. Miguel trabajaba de vez en cuando como mecánico, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba bebiendo con sus amigos. Patricia no trabajaba, decía que su obligación era estar en la casa cuidando a sus hijos, aunque la verdad es que pasaba la mayor parte del día viendo telenovelas y chismeando con las vecinas. Después de que murió mi Raúl, Patricia y Miguel vinieron a vivir conmigo a mi casa. Era una casa sencilla pero bonita, de 2 recámaras, que habíamos construido poco a poco durante nuestro matrimonio. Tenía un patio grande donde yo cultivaba mis plantas de chile, tomate y cilantro, y una cocina donde hacía los mejores tamales del barrio. Al principio me alegré de tenerlo cerca, pensé que me iban a hacer compañía y que íbamos a ser una familia unida. Pero pronto me di cuenta de que Patricia y Miguel solo veían mi casa como un lugar donde vivir gratis. No contribuían con los gastos, no ayudaban con la limpieza, y constantemente me pedían dinero prestado que nunca me devolvían. Yo seguía trabajando, limpiando casas durante la semana y vendiendo tamales los fines de semana, pero ahora tenía que mantener a 4 personas en lugar de a una sola. Los años pasaron y la situación empeoraba. Patricia tuvo 2 hijos, mis nietos Alejandro y Sofía, que ahora tienen 12 y 10 años respectivamente. Yo los adoro con todo mi corazón, pero sus padres los estaban criando sin disciplina ni valores. Alejandro se portaba mal en la escuela y Sofía era muy grosera conmigo. Cuando yo trataba de corregirlos, Patricia se enojaba y me decía que no me metiera, que ella sabía cómo educar a sus hijos. Miguel cada vez trabajaba menos y bebía más. Llegaba borracho a altas horas de la noche, haciendo escándalo y despertando a todos los vecinos. A veces hasta se orinaba en el patio porque estaba tan ebrio que no llegaba al baño. Yo me sentía avergonzada, pero cuando le decía algo a Patricia, ella me defendía diciendo que los hombres necesitan desahogarse después del trabajo, aunque él casi no trabajaba. Durante todo este tiempo, yo seguía ahorrando en secreto. Cada peso que me sobraba después de pagar los gastos de la casa lo guardaba en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. También abrí una cuenta de ahorros en el banco del pueblo, donde depositaba las cantidades más grandes. El gerente del banco, don Esteban, era muy amable conmigo y me aconsejaba sobre cómo hacer que mi dinero creciera un poquito con los intereses. Nadie en mi familia sabía de mis ahorros. Yo vestía con la misma ropa de siempre, comía lo mismo de siempre, y nunca me di gustos caros. La única diferencia era que a veces, cuando mis nietos me pedían algo especial como dulces o juguetes pequeños, yo se los compraba sin hacer mucho escándalo. Patricia pensaba que era dinero que me había sobrado de mi trabajo, nunca sospechó que tuviera una cantidad considerable guardada.
El punto de quiebre llegó hace 2 años, cuando yo tenía 73 años. Patricia y Miguel habían empezado a hablar de que la casa era muy pequeña para todos nosotros, y que yo debería considerar irme a vivir a un asilo para ancianos. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero poco a poco me di cuenta de que hablaban en serio. Si quieres saber cómo reaccioné cuando me dijeron que tenía que irme de mi propia casa y cuál fue mi plan secreto para darles la lección de sus vidas, no te vayas porque la historia se pone cada vez mejor. Suscríbete para que no te pierdas el final y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Una tarde, mientras yo estaba preparando la cena, Patricia se acercó a mí con una expresión muy seria. Mamá, me dijo, Miguel y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te fueras a vivir a otro lado. Esta casa se está quedando pequeña para nosotros y los niños necesitan más espacio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que me vaya a vivir a otro lado?, le pregunté. Esta es mi casa, Patricia. Tu papá y yo la construimos con nuestras propias manos. Sí, mamá, pero las cosas han cambiado, me contestó con una frialdad que me heló la sangre. Tú ya estás muy grande, y cuidarte se ha vuelto una carga para nosotros. Hay lugares muy bonitos donde puedes estar con gente de tu edad. Serías más feliz ahí. Miguel, que estaba sentado en la sala viendo televisión, se metió en la conversación. Doña Karina, usted comprenda. Nosotros necesitamos nuestro espacio como familia. Además, ¿para qué quiere una casa tan grande si está sola? En un asilo va a tener compañía y cuidados médicos. Yo me quedé sin palabras. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberlos mantenido durante años, después de haber criado a sus hijos como si fueran míos, me estaban echando de mi propia casa. Esa noche no pude dormir, llorando y pensando en cómo había llegado a esa situación. Los siguientes días fueron terribles. Patricia y Miguel empezaron a presionarme cada vez más. Me trajeron folletos de asilos para ancianos, me decían que ya habían hablado con la directora de uno que estaba a 2 horas del pueblo, y que hasta habían separado un lugar para mí. Cuando yo me negaba, Patricia se ponía histérica y me gritaba que era un egoísta, que solo pensaba en mí misma y no en el bienestar de su familia. Mamá, tú no entiendes, me decía llorando falsas lágrimas. Nosotros también tenemos derecho a vivir en paz. Los niños necesitan su espacio, Miguel necesita tranquilidad para buscar trabajo, y yo necesito mi privacidad como mujer y esposa. Lo que más me dolía era ver cómo mis propios nietos empezaron a tratarme diferente. Alejandro ya no me abrazaba cuando llegaba de la escuela, y Sofía hacía caras de fastidio cuando yo le hablaba. Era obvio que sus padres les habían metido ideas en la cabeza sobre que yo era un estorbo en la casa. Una mañana, después de una discusión particularmente fea donde Patricia me gritó que si no me iba por las buenas me iba a sacar por las malas, decidí que era hora de actuar. Fui al banco y hablé con don Esteban. Le conté toda la situación y él se mostró muy comprensivo y dispuesto a ayudarme. Doña Karina, me dijo, usted tiene derecho a disponer de su dinero como quiera. Si necesita ayuda para tomar una decisión, estoy aquí para apoyarla. Le pedí que me ayudara a hacer algunos trámites legales. Quería asegurarme de que mi dinero estuviera bien protegido y de que nadie pudiera quitármelo. También contacté a un abogado del pueblo, el licenciado Hernández, quien me explicó cuáles eran mis derechos como propietaria de la casa. Señora Karina, me dijo el licenciado, nadie puede echarla de su propia casa. Usted es la propietaria legal, y aunque su hija viva ahí, eso no le da derecho a expulsarla. Pero yo ya había tomado una decisión. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar Patricia, y también quería darle una lección que nunca fuera a olvidar. Durante las siguientes semanas, actué como si estuviera considerando seriamente la idea de irme al asilo. Incluso fui a visitarlo con Patricia, y fingí que me gustaba el lugar. El asilo no estaba mal, la verdad. Era limpio, tenía jardines bonitos, y las enfermeras parecían amables. Pero yo sabía que no pertenecía ahí. Yo era una mujer independiente, saludable para mi edad, y perfectamente capaz de cuidarme sola. No necesitaba que nadie me tuviera lástima o me tratara como si fuera inválida. Patricia se puso muy contenta cuando le dije que había decidido irme. Ay, mamá, qué bueno que lo entiendes, me dijo abrazándome con una sonrisa falsa. Va a ver que va a ser muy feliz ahí. Y nosotros la vamos a visitar seguido, se lo prometo. Miguel también se mostró muy aliviado. Doña Karina, usted va a ver que esto es lo mejor para todos. Nosotros vamos a cuidar muy bien de su casa, no se preocupe por eso. Cuando escuché esas palabras, supe que había tomado la decisión correcta.
Ellos ya se veían como los dueños de mi casa, probablemente planeando venderla o rentarla para sacar dinero. No tenían ni una pizca de respeto por todo el esfuerzo que había costado construirla. El día que supuestamente me iba al asilo, Patricia organizó una pequeña despedida. Invitó a algunas vecinas para que me vieran partir, probablemente para quedar bien ante la comunidad. Yo empaqué mis cosas más importantes en 2 maletas, incluyendo la lata donde guardaba parte de mis ahorros. El resto del dinero ya estaba seguro en el banco. Mamá, no se preocupe por nada, me dijo Patricia mientras me abrazaba frente a las vecinas. Nosotros vamos a cuidar muy bien de todo. Y la vamos a visitar cada semana, ¿verdad, Miguel? Miguel asintió con la cabeza, pero yo podía ver en sus ojos que estaba mintiendo. Probablemente ya estaba planeando cómo gastar el dinero que esperaban obtener de mi casa. Pero lo que ellos no sabían era que yo no me iba a ningún asilo. En su lugar, había rentado un pequeño departamento en el centro del pueblo, cerca del banco y de todas las tiendas. Era un lugar sencillo pero cómodo, perfecto para una persona mayor que quería independencia y tranquilidad. Espera, porque ahora viene la parte más interesante de mi historia. Si quieres saber cómo logré darle la vuelta a la situación y qué pasó cuando mi hija descubrió la verdad sobre mis ahorros, quédate hasta el final y no olvides suscribirte y darle like a este video si te está gustando mi historia. Durante las primeras 2 semanas después de irme al asilo, Patricia no me llamó ni una sola vez. Yo me mantenía informada de lo que pasaba en mi casa a través de doña Carmen, mi vecina de toda la vida, quien me contaba todo por teléfono. Ay, Karina, me decía doña Carmen, no sabes cómo se están dando la gran vida Patricia y Miguel. Ayer llegaron con un televisor nuevo, enorme, y lo pusieron en la sala. Y hoy vi que compraron un refrigerador nuevo también. Yo sabía que ellos no tenían dinero para esas compras. Miguel seguía sin trabajo estable, y Patricia nunca había trabajado en su vida. Era obvio que se estaban endeudando, probablemente pensando que cuando vendieran mi casa podrían pagar todo. Después de un mes, finalmente recibí una llamada de Patricia. Hola, mamá, ¿cómo está?, me preguntó con una voz alegre y falsa. Disculpe que no la habíamos llamado, pero hemos estado muy ocupados arreglando la casa. ¿Arreglando la casa?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mamá, hemos hecho algunas mejoras. Compramos muebles nuevos, pintamos las paredes, arreglamos el jardín. La casa se ve hermosa ahora. Lo que Patricia no me estaba diciendo era que habían vendido todos mis muebles viejos, incluyendo la mesa de madera que mi difunto esposo había hecho con sus propias manos, y la mecedora donde yo me sentaba todas las tardes a tejer. Doña Carmen me había contado que vio cuando se llevaron todas mis cosas en un camión. Y también queríamos preguntarle una cosa, mamá, continuó Patricia. Como usted ya no va a regresar a la casa, pensamos que sería bueno ponerla en venta. Hay una pareja joven que está interesada, y nos están ofreciendo buen precio. Ahí estaba. El verdadero motivo de su llamada. No era para saber cómo estaba yo, sino para pedirme permiso para vender mi casa. Aunque, conociendo a Patricia, probablemente ya tenía todo arreglado y solo me estaba avisando por cortesía. Patricia, le dije con voz firme, esa casa no está en venta. Es mi casa, y mientras yo viva, seguirá siendo mi casa. Se hizo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego Patricia explotó. Mamá, no sea ridícula. Usted ya no vive ahí, ¿para qué quiere una casa que no va a usar? Nosotros necesitamos el dinero, tenemos deudas que pagar. Esas deudas son problema suyo, Patricia. Yo no les pedí que compraran televisores nuevos ni que se endeudaran. Pero mamá, gritó, nosotros hemos estado cuidando de su casa. Hemos gastado dinero en mejorarla. Lo menos que puede hacer es dejarnos venderla. Yo colgué el teléfono sin decir más. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por coraje. Mi propia hija me había echado de mi casa para quedarse con ella, y ahora quería venderla como si fuera suya. Al día siguiente fui a ver al licenciado Hernández y le conté lo que estaba pasando. Él se mostró muy indignado por la situación. Señora Karina, lo que su hija está haciendo es ilegal. Ella no puede vender una propiedad que no es suya. Y si ya hizo mejoras a la casa sin su permiso, técnicamente está cometiendo daños a propiedad ajena. Licenciado, le dije, yo quiero recuperar mi casa. Pero también quiero dar una lección a mi hija que nunca vaya a olvidar. Él se quedó pensativo por un momento, y luego me propuso un plan. Señora Karina, si usted quiere, podemos hacer que su hija enfrente las consecuencias legales de sus actos. Pero tengo una idea mejor.
¿Por qué no esperamos a ver qué tan lejos está dispuesta a llegar, y luego les damos una sorpresa que nunca van a olvidar? Durante los siguientes 2 meses, Patricia me llamó varias veces tratando de convencerme de que vendiera la casa. Cada vez se ponía más desesperada y agresiva. Me decía que era una vieja egoísta, que no pensaba en el futuro de mis nietos, que estaba siendo cruel con su familia. Mamá, usted no entiende, me decía llorando por teléfono. Nosotros debemos dinero a mucha gente. Miguel le debe dinero a su jefe, yo le debo dinero a mi comadre, y los niños necesitan cosas para la escuela. Si usted no nos ayuda vendiendo la casa, no sé qué vamos a hacer. Yo me mantuve firme en mi decisión, aunque por dentro me dolía escuchar cómo mi hija había arruinado su vida financiera. Pero ya era una mujer adulta, y tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La situación llegó a su punto más bajo cuando Patricia decidió llevar a sus hijos a visitarme al asilo para que me pidieran que vendiera la casa. Un día llegaron los 4, Patricia, Miguel y mis 2 nietos, al lugar donde supuestamente yo vivía. Por supuesto, cuando preguntaron por mí en la recepción, les dijeron que no había ninguna Karina registrada ahí. Patricia se puso histérica, gritando que algo me había pasado, que probablemente me habían transferido a otro lugar sin avisarle. Doña Carmen me contó después que Patricia había regresado al pueblo muy alterada, preguntando a todas las vecinas si sabían dónde estaba yo. Incluso fue a la policía a reportar mi desaparición. Fue entonces cuando decidí que era hora de actuar. Contacté al licenciado Hernández y le dije que ya era momento de ejecutar nuestro plan. Él había preparado todos los documentos legales necesarios, incluyendo una orden de desalojo por ocupación ilegal de propiedad privada. Un jueves por la mañana, el licenciado Hernández, un oficial de la policía municipal, y yo nos presentamos en mi casa. Patricia estaba en el patio tendiendo ropa cuando nos vio llegar. Al principio no me reconoció porque me había arreglado muy bien y me veía diferente. ¿Qué se les ofrece?, preguntó con desconfianza. Señora Patricia, dijo el licenciado, venimos a notificarle que debe desalojar esta propiedad inmediatamente. Usted está ocupando ilegalmente una casa que no le pertenece. ¿De qué están hablando?, gritó Patricia. Esta es mi casa. Yo vivo aquí desde hace años. Fue entonces cuando me acerqué y me quité los lentes de sol. No, Patricia. Esta es mi casa. Y he venido a recuperarla. Si hubieras visto la cara de mi hija en ese momento. Se puso pálida como un papel, le temblaron las piernas, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Mamá, ¿qué hace aquí? ¿No que estaba en el asilo? Nunca estuve en ningún asilo, Patricia. He estado viviendo en el pueblo, esperando a ver hasta dónde eras capaz de llegar. Y la verdad es que me has decepcionado más de lo que imaginaba. Miguel salió de la casa al escuchar los gritos, y cuando me vio también se quedó sin palabras. Los niños se asomaron por la ventana, confundidos por todo el escándalo. Señora Patricia, continuó el licenciado, su madre ha presentado una demanda por ocupación ilegal de propiedad privada, daños a propiedad ajena, y apropiación indebida de bienes. Tienen 24 horas para desalojar la propiedad. Pero no tenemos a dónde ir, gritó Patricia, ahora llorando de verdad. Mamá, no puede hacernos esto. Somos su familia. ¿Familia?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿La familia me echa de su propia casa para quedarse con ella? ¿La familia vende mis muebles sin permiso? ¿La familia trata de vender mi casa a mis espaldas? Patricia se puso de rodillas frente a mí, agarrando mi vestido y llorando. Perdóneme, mamá. No sabíamos lo que hacíamos. Estábamos desesperados. Levántate, Patricia, le dije. Ya eres una mujer adulta, deja de hacer dramas. Pero ahí no terminó todo. Lo que Patricia y Miguel no sabían era que durante todos esos meses yo había estado preparando la sorpresa más grande de sus vidas. Y ahora era el momento perfecto para revelárselas. Antes de que se vayan, les dije, hay algo que ustedes deben saber. Algo que probablemente los va a hacer sentir aún peor por lo que me hicieron. Saqué de mi bolsa un folder con documentos del banco y se los mostré. Durante todos estos años que estuve trabajando y ahorrando, mientras ustedes pensaban que era una vieja pobre que dependía de su caridad, yo logré ahorrar 1.700.000 pesos. Patricia y Miguel se quedaron con la boca abierta. ¿Qué?, susurró Patricia. 1.700.000 pesos, repetí. Dinero que ahorré peso por peso, trabajando día y noche, negándome gustos, viviendo con lo mínimo. Dinero que pensaba dejarles como herencia cuando yo muriera, para que mis nietos tuvieran un futuro mejor.
Miguel fue el primero en reaccionar. ¿1.700.000 pesos? Doña Karina, ¿usted tenía todo ese dinero y no nos dijo nada? ¿Para qué les iba a decir?, le pregunté. ¿Para que se lo gastaran como se gastaron el dinero que no tenían comprando televisores y refrigeradores nuevos? ¿Para qué me pidieran prestado constantemente? Yo conocía a mi hija, sabía que si se enteraba de mis ahorros, nunca iba a aprender a valerse por sí misma. Patricia seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de arrepentimiento y desesperación. Mamá, perdóneme, por favor. Yo no sabía, si hubiera sabido que usted tenía dinero ahorrado, nunca la habríamos tratado así. Ahí está el problema, Patricia, le dije con tristeza. Tú me trataste mal porque pensabas que era pobre e indefensa. Si me hubieras respetado porque soy tu madre, sin importar cuánto dinero tuviera, las cosas habrían sido diferentes. El licenciado Hernández intervino para recordarles que tenían que desalojar la casa. Señoras y señor, lamento interrumpir, pero hay asuntos legales que resolver. Señora Patricia, ¿dónde van a entregar las llaves de la casa y cuándo van a retirar sus pertenencias? Patricia se dirigió a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, denos una oportunidad. Nosotros podemos cambiar. Podemos ser mejores. Yo la miré por un largo momento. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que había criado, la que había abrazado cuando tenía pesadillas, la que había cuidado cuando estaba enferma. Patricia, le dije finalmente, yo no soy una persona vengativa. No quiero ver a mis nietos en la calle, y a pesar de todo, ustedes siguen siendo mi familia. Se le iluminó la cara con esperanza. ¿Entonces nos perdona, mamá? Los perdono, le dije, pero perdonar no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Ustedes me lastimaron profundamente, y eso no se olvida de la noche a la mañana. Le propuse un trato. Podían quedarse en la casa, pero con condiciones muy claras. Miguel tenía que conseguir un trabajo estable y mantenerlo. Patricia tenía que buscar trabajo también, aunque fuera medio tiempo. Tenían que contribuir con los gastos de la casa proporcionalmente a sus ingresos. Y lo más importante, tenían que tratar a mis nietos con respeto y educarlos con valores. Si aceptan estas condiciones y las cumplen por un año completo, les dije, yo voy a considerar heredarles la casa cuando me muera. Pero si vuelven a fallarme, se van para siempre y no van a ver ni un peso de mis ahorros. Patricia y Miguel aceptaron inmediatamente, prometiendo que iban a cambiar, que iban a ser mejores personas. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. Ahora tenía mis propias condiciones y límites muy claros. Durante los siguientes meses, las cosas mejoraron considerablemente. Miguel consiguió trabajo en un taller mecánico y se mantuvo sobrio. Patricia encontró trabajo medio tiempo en una tienda del pueblo. Los niños empezaron a tratarme con más respeto, y yo pude volver a disfrutar de mi casa y mi jardín. Pero lo más importante fue que yo recuperé mi independencia y mi dignidad. Ya no era la abuela que dependía de la caridad de su familia, sino una mujer fuerte que había sabido defenderse y poner límites. Ahora, 2 años después, Patricia y yo tenemos una relación diferente. Ya no es la relación de madre e hija dependiente que teníamos antes, sino una relación de respeto mutuo entre dos mujeres adultas. Ella sabe que yo no necesito que me cuide, y yo sé que ella ha aprendido a valorar lo que tiene. ¿Qué pasó con mis ahorros? Bueno, una parte la he usado para hacer algunas mejoras a la casa y para darme algunos gustos que me negué durante años. Me compré ropa nueva, arreglé mi jardín, y hasta me di el lujo de contratar a una muchacha para que me ayude con la limpieza 2 veces por semana. El resto del dinero sigue en el banco, creciendo con los intereses. Parte de él será para mis nietos cuando cumplan 18 años, pero solo si demuestran que han aprendido el valor del trabajo y el respeto. Y parte será para algunas obras de caridad en el pueblo, porque creo que es importante devolver algo a la comunidad que me vio crecer. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nunca debemos permitir que nadie nos falte al respeto, sin importar que sea nuestra familia. El amor verdadero se demuestra con respeto, consideración y agradecimiento, no con palabras bonitas cuando necesitan algo de nosotros. También aprendí que es importante mantener nuestra independencia y dignidad, sin importar la edad que tengamos. Yo podría haber aceptado irme al asilo y quedarme callada, pero decidí luchar por lo que era mío y defender mis derechos. Y finalmente, aprendí que a veces las personas necesitan tocar fondo para valorar lo que tienen. Patricia nunca había enfrentado las consecuencias reales de sus actos porque siempre había tenido a alguien que la rescatara.
cuando se dio cuenta de que podía perder todo, incluyendo el respeto y el amor de su madre, finalmente decidió cambiar. Hoy en día, cuando veo a otras personas mayores que están pasando por situaciones similares, les digo que no se dejen pisotear por nadie. Que luchen por sus derechos, que mantengan su dignidad, y que no tengan miedo de poner límites, aunque sea con su propia familia. La edad no nos hace menos valiosos, ni menos dignos de respeto. Al contrario, la experiencia que hemos acumulado durante años nos da la sabiduría para saber cuándo decir hasta aquí y defendernos de quienes quieren aprovecharse de nosotros. Si mi historia te ha enseñado algo o te ha conmovido, te invito a que la compartas con otras personas que puedan necesitar escucharla. Dale like a este video si te gustó, suscríbete al canal para más historias reales como esta, y déjame un comentario contándome qué opinas de lo que pasó. ¿Crees que hice bien en defenderme? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? Recuerda que todos merecemos respeto y dignidad, sin importar nuestra edad o situación económica.